Excelente, Alessandro, muchas gracias y también gracias a todas las personas que hacen posible esto de Biobit y también, por supuesto, agradecimiento a Federica, Isi y a BTS Lab, que son de alguna manera los que han hecho posible que yo haya podido sentirme con una superación profesional importante a partir de contar con tecnología de última generación para poder dar soporte objetivo y científico a mis prácticas. Dicho esto, mi lugar de trabajo y mi proyecto es EduLab, es un laboratorio de postura y de movimiento a disposición de muchos profesionales que también dan cursos en FisioEdu y que de alguna manera han hecho posible que estemos compartiendo de manera interdisciplinaria con muchos profesionales de forma transversal que tratan el cuerpo humano, entre los cuales hay odontólogos, deportólogos, diagnosticadores de imágenes, nutricionistas, profesores de educación física y muchos otros. Voy a hacer un recorrido mostrando un caso clínico con básicamente el soporte de Biobit en el proceso de evaluación de este deportista de alto rendimiento, que ya voy a mostrarles. Es un paciente de 20 años de edad que juega al rugby y que es un profesional muy joven de selección que ha quedado en el camino de los seleccionados en Argentina por una lesión recidivante y crónica, unas tendinopatías de los tendones rotulianos bilateral durante eh, bueno, el proceso de selección de estos deportistas, aproximadamente 18 meses acompañado de estas lesiones que han hecho que deba terminar con el proceso de seleccionado con una muy mala experiencia deportiva y emocional para él, porque había hecho todo para poder mejorar. Realizó tratamientos de distintas medicinas biológicas, MEP, hialuronato, plan de fisioterapia basada en el fortalecimiento, plan de fisioterapia basado en la movilidad, pero así todo no logró mejorar su lesión. Su lesión, voy a mostrarles el diagnóstico por imágenes, una ecografía. Disculpan. Pablo, te mando por otro lado las imágenes de Morán, Manuel, que lo vi recién en el consultorio. Bueno, fíjate, este es un corte longitudinal del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Fíjate que vienen las fibras proximales y profundas del tendón, bien sobre las fibras centrales, tiene todo este sector de tendinosis, este área focal de tendinosis, bastante desestructuración. Se nota claro cómo se pierde todo el patrón fascicular que viene en el sector del tercio medio y que persiste en lo que son las fibras más superficiales, tiene esta área focal de tendinosis sobre la huella de inserción, la verdad que no tiene cambios entesopáticos, y esto mismo se ve también en la rodilla izquierda, fíjate que es todavía más notorio la desestructuración, ya parece afectar algunas de las fibras más superficiales, quedan algunas que no tienen tanta tendinosis, pero bueno, el área de tendinosis es mayor en la rodilla izquierda, como te digo, tampoco tiene signos de entesopatía en la rodilla izquierda. Sí, se ve que tiene algunos, ahí te muestro dos cortes transversales, fíjate, todo esto sería el tendón rotuliano, y fíjate que las fibras centrales y profundas del lado derecho tienen la desestructuración y la tendinosis, y lo mismo del lado izquierdo, todo esto sería el tendón rotuliano, y fíjate que el área de tendinosis es mayor. Al examen con Doppler tiene algunos sectores de incremento de la vascularización, el espesor del área de tendinosis, que es bien agudo. Con respecto a la inserción distal del tendón, de los tendones cuadricipitales, la verdad que los veo bien ambos. No veo ninguna otra particularidad. Te mando un saludo grande. Perfecto, es otra de las cosas que me parece muy importante también transmitirles, la importancia del diagnóstico temprano de imágenes
ecográficas como también la resonancia, especialmente en este tipo de síndromes, que son síndromes de tipo insercionales, que pueden comprometer tanto el tendón, la centesis, o también muchas veces producir periostitis u osteocondritis, que cuando se instalan son muy difíciles de resolver. Por tanto, analizamos las posibles causas y factores perpetuantes de la lesión, ya que es una lesión de larga data, en el cual hacemos una anamnesis bastante exhaustiva sobre datos que nos pueden dar buena información para no volver a realizar los mismos procesos y caer en una sumatoria más de nuestro proceso de rehabilitación. Allí lo que detectamos es un hiperentrenamiento basado en el desarrollo de los parámetros de fuerza y potencia, ¿no? Con estímulos de carga muy altos y muy frecuentes, diarios y semanales. Estos estímulos diarios con elevada carga horaria, ¿verdad? Y con altas dosis de intensidad, es lo que muchas veces observamos en los deportistas de alto rendimiento respecto a la generación entonces de lesiones y muchas de ellas con cronicidad que los dejan afuera de los procesos. Los escasos estímulos de recuperación, estímulos regenerativos y también propioceptivos, y especialmente también escasos estímulos de la condición de flexibilidad, ¿no? Donde tenemos allí la combinación de problemas de movilidad articular y de extensibilidad de las miofascias que deben estar disponibles, ¿verdad? Para poder soportar todo este nivel de carga y de impacto. También nos pareció interesante en ese preciso momento preguntarle, porque generalmente otra cosa que sucede con los deportistas de alto rendimiento es que en su semana deportiva hacen demasiadas cosas, y muchas veces demasiadas cosas para poder mejorar de manera rápida, y muchas veces es contraproducente, ¿verdad? Porque claramente se necesita un plan semanal de recuperación, de readaptación y entrenamiento, que debe ser sincronizado, ¿verdad? Debe ser integrado de lunes a domingo, ¿verdad? Donde tiene que haber seguramente un equilibrio en los estímulos para mejorar las condiciones físicas, emocionales y mentales de los deportistas. El objetivo del test con Biobit me parece importante mencionar, en realidad, cuál es el objetivo de colocar un sensor que me va a dar parámetros objetivos, en este caso, con todo lo que tiene que ver con las aceleraciones angulares y sus datos, ¿verdad? Uno de ellos es detectar las fallas, especialmente en la estabilidad dinámica y en parámetros comprendidos en el salto y en la carrera, teniendo en cuenta claramente que la carrera en un deportista es una sucesión de saltos, y por eso es tan importante poder medir, ¿no? La disponibilidad de los sistemas que se integran en esos movimientos, y poder tener algunos parámetros objetivos que nos pueden dar detalles importantes. La correspondencia entre la inestabilidad y también el estrés tisular, ¿sí? Hablando claramente de la zona de lesión, y a partir de estos datos diagramar un plan de ejercicios preventivos que apunten a mejorar dichos parámetros, ¿sí? Y continuar, claro, con el plan basado en el circuito preventivo y en la dosificación del plan de entrenamiento, ¿verdad? Con límite de molestia, ¿verdad? Hablando de alto rendimiento. El día de la prueba se resuelve entonces tomar la prueba de inicio luego de 2 meses de tratamiento. ¿Por qué? Porque claramente al principio era un paciente que tenía dolor, y este dolor le imposibilitaba la toma de muchos de estos test, especialmente los de salto, porque estaba muy sintomático bilateralmente en sus rodillas. Pero también en ese momento detectamos muchos parámetros que hubiera sido muy interesante seguramente mostrar de todas maneras, que eran sus problemas importantes de flexibilidad, de movilidad, de coordinación, ¿no? Y claramente todo eso, en nuestra visión, entorpece el desarrollo de los entrenamientos de fuerza, carga, potencia, ¿sí? Porque creemos que a priori las personas tener rangos de movimiento, flexibilidad, sincronización de las cadenas musculares y coordinación. El paciente jugó su primer fecha, ¿sí? Luego de prácticamente un mes
de haber sufrido también un traumatismo de esguince en su rodilla izquierda, que le provocó realmente un esguince de grado 2 en el compartimento anteromedial, en los ligamentos colaterales internos, que por supuesto le produjo la inmovilización de 2 semanas, con una férula de extensión de rodilla, que le imposibilitó claramente poder hacer movimientos que comprometieran la flexoextensión de la rodilla. En este momento puede realizar pruebas sin dolor en los tendones rotulianos o en la región ligamentaria lesionada, y el tiempo de recuperación de la lesión ligamentaria, como dijimos, fue en total de 4 semanas en las que no jugó partido y entrenó de manera diferenciada, intentando evitar el impacto y por supuesto la sobrecarga, pero sí entrenando mucho en cintas, en elípticos y bicicleta de spinning, lo que nos permitió entonces ir cada vez mejorando la coordinación, la fuerza y también los parámetros cardio. Recordemos entonces que el movimiento humano, ¿sí? Tanto desde la perspectiva posturológica como desde el control motor, implica muchos sistemas que están integrados a él y no solamente el músculo esquelético. Y en muchos de los test que vamos a ver, ¿sí? Vamos a observar entonces y pensar en muchos de estos sistemas que también están integrados y que pueden ser de alguna manera medidos, como lo que es el test estabilométrico, que nos permite tanto una plataforma baropodométrica y estabilométrica como también Biobit. En este caso, creo que Biobit nos da esta prestación muy importante, que es poder medir la estabilometría con un pequeño sensor en la región de S2 a nivel pélvico, y nos permite también un muy fácil transporte tanto a los clubes como a los gimnasios, porque con una computadora portátil, un pequeño sensor y eventualmente una cámara móvil nos permite tener datos muy interesantes para poder medir, por ejemplo, equipos completos, ¿verdad? Fíjense que en este caso les muestro lo que es la estabilometría bipodal, ¿verdad? Con ojos abiertos como condición del paciente, ¿verdad? Y allí están claramente integradas las informaciones vestibulares, visuales, también trigeminales desde el punto de vista de las conexiones trigémino-cervicales, por supuesto lo que es el haz vestíbulo-espinal y todo el sistema somatosensorial a disposición para ser integrados a nivel del sistema nervioso central y evocar que van a ser medidas por el equipo, como vemos aquí en las imágenes, ¿sí? El equipo nos arroja parámetros de medición del movimiento pélvico en los 3 planos del espacio. Tenemos aquí el rango de las inclinaciones anteroposteriores en el plano sagital, las inclinaciones laterales en el plano frontal y, por supuesto, en el plano transversal lo que son las rotaciones. Claramente en el bipodal no vamos a ver grandes cambios en ese sentido en una persona sana, pero también nos arroja algo interesante que es el ovillo de confianza, ¿verdad? Este ovillo de confianza del movimiento del baricentro, tanto en lo que es la oscilación anteroposterior como en la mediolateral, son importantes para observar un comportamiento normal, como también nos arroja el resultado del test, ¿sí? Que se realiza en 30 segundos, como vemos en la imagen, y claramente el área, ¿sí? La superficie que dibuja la elipse en milímetros cuadrados, en este caso son 121 milímetros cuadrados, ¿sí? Y luego nos va a representar también valores de lo que es la oscilación en sentido antero-posterior, ¿verdad? Las oscilaciones corporales sobre los pies, desde el calcaño hacia el antepié, y ese dibujo también va a ser medido en milímetros cuadrados. En este caso son 2 centímetros, ¿verdad?, de oscilación anteroposterior, y está reducido a nivel lateral porque claramente es una toma bipodálica. Esto implica la normalidad de la elipse, ¿sí?, de confianza, del ovillo de confianza, que debe ser en sentido anteroposterior su desarrollo y con pocos desplazamientos lateral.
¿sí? Y luego nos va a arrojar también el parámetro del LFS, que es el índice de equilibrio. En este caso debe ser cercano a 1, está un poquito elevado, lo que nos puede marcar entonces algún problema de estabilidad en este fácil test, donde un deportista debiera no tener demasiados inconvenientes. Fíjense que aquí tenemos la condición de ojos abiertos, y eso es importante porque cuando veamos luego qué es lo que está sucediendo con, disculpan, con los ojos en oclusión, como vemos en esta imagen, ¿sí? Observen que la cámara frontal del equipo nos permite también observar no solamente al paciente o registrarlo para luego mostrárselo, sino nos permite también ver en esta proyección de la estabilometría en la imagen el comportamiento, ¿sí?, en tiempo real de el baricentro y el dibujo, que luego va a estar plasmado en el reporte del ovillo de confianza. Vamos a observar allí prácticamente nulo la variación del movimiento en sentido del plano frontal, sí una proyección en grados en lo que es la inclinación y lo que es la torsión. El elipse de confianza va a arrojar entonces ahora un mayor desplazamiento en superficie, 297, ¿sí? Si lo comparamos con el anterior, claramente es mayor, como también mayor desplazamiento antero-posterior y un poquito mayor, 1 milímetro, en lo que es la relación lateral, ¿sí?, o medio lateral. Y el índice, fíjense que aquí sí cae el índice de equilibrio a 0.62, lo cual empeora entonces, ya que se aleja del 1, ¿verdad?, que debe tener el test. Por tanto, es un paciente que eventualmente puede ser visual dependiente, y eso es un parámetro importante porque tal vez en este paciente siempre se va a complicar cuando no tenga puntos de referencia claros visualmente, y el sistema deba funcionar sin la integración del sistema visual. Por tanto, allí podemos ya ir pensando que uno de los objetivos puede ser el entrenamiento, el training propioceptivo con ojos cerrados con diferentes parámetros. Cuando lo ponemos luego en un balance, vemos que se va a complicar sobremanera el test para él. Observamos también la incapacidad de estabilizar un poco mejor los tobillos, especialmente en su pie izquierdo, que ha tenido muchas lesiones, y tal vez aquí el FOAM debe ser un FOAM de tipo cuadrado. También nos sirve a veces observar qué cosas funcionan y qué no. También observamos una inestabilidad en la pelvis, ¿sí?, especialmente la pelvis del lado derecho, en este caso, asciende demasiado y la pelvis del lado izquierdo desciende. Y cuando vemos entonces el resultado de este test, vemos que los rangos de movimiento laterolaterales, por supuesto, cambian. Allí hay una inclinación de 6 grados. A nivel de la rotación cambia también un poquito. Por supuesto, se eleva muchísimo el área de la elipse dibujada, y claramente el parámetro de oscilación medio lateral empieza a ser mucho mayor porque claramente debe jugar de un pie al otro y el desplazamiento en el plano frontal de la pelvis aumenta. Y en lo que disminuye mucho es el índice de equilibrio, el LF es que tiene que estar entonces cercano a 1. Cuando le tomamos el test descalzo para observar también la importancia del calzado en este sentido, para poder estabilizar lo que pasa con sus pies y la superficie, vemos claramente que todo empeora. Los ángulos pélvicos, ¿sí?, son un poco más elevados, especialmente en el plano frontal. Fíjense el ángulo de oscilación también como aumentó a 78 grados de la pelvis, la elipse también aumenta muchísimo significativamente el área, y por supuesto las oscilaciones tanto anteroposteriores como laterolaterales también aumentan y disminuye el índice de equilibrio.
Entonces ya vemos que en diferentes condiciones podemos tener algunos datos sobre realmente qué tipo de entrenamiento propioceptivo y de balance puede llegar a necesitar nuestro paciente para poder diseñar y ser mucho más eficientes respecto a nuestro proceso de rehabilitación. Allí vemos como a ojos cerrados esto todavía empeora mucho más. Fíjense el índice de equilibrio cómo se reduce muchísimo, a 0,08, cuando tendría que ser 1, ¿verdad? Obsérvese también cómo aumenta muchísimo entonces el desplazamiento, cómo las compensaciones, que si bien son prevalentes, ¿verdad? Siempre la elevación de la cadera del lado derecho, la anterioridad, ¿no? la lordosis, cómo debe ahora compensar con sus manos abiertas, ¿verdad? Esta incapacidad que tiene para poder tener una noción de cómo acomodar sus pies en la superficie para poder ser mucho más eficiente. Perfecto. Ahora veamos que también podemos obtener algunos parámetros estabilométricos midiendo la pierna izquierda, ¿sí? En estabilidad dinámica, levantando la pierna derecha. Y luego vamos a hacer lo mismo con la pierna contralateral. Y luego podemos observar el reporte, ¿sí? Que nos va a provocar entonces el equipo, donde vamos a observar y podemos de alguna manera mostrar la comparación entre lo que es el test monopodálico con ojos, aquí habla de ojos cerrados, pero en realidad es con ojos abiertos en este caso en particular, ¿sí? Con la pierna izquierda y la pierna derecha, donde vamos a observar las áreas, ¿sí? De la elipse, y claramente hay uno de los miembros inferiores donde el área está muy aumentada y el comportamiento de la elipse también está bastante más amplificado. El LF estamos mejor, claramente más cercano a 1, donde el área de la elipse es menor, y aquí tenemos los parámetros también de oscilación. Fíjense que en una de sus piernas, en la que nos da con valores más complicados, tenemos la oscilación en el plano frontal casi igual que la anteroposterior. Claramente la pierna, en este caso, la pierna derecha, es la pierna que tiene más patología en este momento. Bien. Luego podemos observar también el comportamiento del mismo test, pero con la condición de ojos en oclusión y ojos cerrados. Allí se comportan de manera similar ambas piernas, y donde tenemos también parámetros que nos están dando mejor, en este caso, sobre la pierna derecha. Ahí tenemos un efecto de la cámara que nos dio vuelta el test. En realidad está testeando el miembro inferior del lado derecho. Fíjense que también podemos avanzar ahora en cuestiones más dinámicas y comenzar a analizar el salto. Y en ese caso vamos a observar el salto bipodálico a ojos abiertos en lo que es el test de Stiff, ¿verdad? El Stiff nos mide entonces en newton metro, ¿verdad? Que implica la torsión de un newton de fuerza aplicada perpendicularmente al final de un momento de fuerza de 1 metro, ¿verdad? Y si el índice es alto, indica elevada rigidez y fuerza explosiva de los tejidos de las cadenas musculares. Claramente, los parámetros de Stiff, que los tenemos aquí en los gráficos de reporte abajo a la izquierda, bueno, es variable claramente, y también va a variar respecto al deporte y al entrenamiento de cada atleta. ¿Sí? Un atleta de fútbol o de rugby, como en este caso, va a tener un Stiff
alto, porque necesita mucho más desarrollo de la potencia explosiva, pero claramente en un jugador de vóley o tal vez en una página es mucho más probable que necesite un stiff bajo justamente para poder progresar en la altitud del salto, ¿verdad? Y en la coordinación y flexibilidad. Pero no quiere decir que este parámetro de rigidez no sea demasiado elevado, porque puede también comprometer claramente el momento de absorción del impacto y generar otros componentes ¿sí? Que no sean favorables, como el índice de impacto, que también muchas veces, si es demasiado elevado, puede provocar síndromes de tipo insercional, tanto en los tendones rotulianos como también en los tendones de Aquiles, y si el paciente pierde el control en el plano frontal, claramente puede traer otro tipo de síndromes insercionales, como por ejemplo las periostitis o los síndromes de piriforme o de cintilla iliotibial en muchos de los casos, o lesiones a nivel del compartimento anteromedial. Vemos también la posibilidad de realizar estas videografías desde el propio soft, y esto es muy bueno porque también podemos bajarlo de manera muy fácil al equipo en el caso de que necesitemos realizar de alguna manera charlas o clases en universidades, o también de alguna manera mostrarle reporte o compartir reportes a otros profesionales. Creo que esto es una prestación excelente del software de Bioit, y claramente también los parámetros que nos brinda, poder imprimir o copiar la imagen de los parámetros comparativos en el caso de presentación, o también claramente generar un reporte impreso en PDF, que se los mostraré más adelante. Realmente es muy bueno para la confiabilidad de los pacientes y también de otros profesionales del equipo interdisciplinario, ¿sí? Allí vemos entonces los parámetros comparativos, donde nos está mostrando en cada uno de los saltos que realiza el paciente distintos parámetros, ¿verdad? La velocidad, la fuerza, el tiempo de contacto, ¿sí? Los picos también de velocidad, los índices, ¿verdad? IR, que es el índice de impacto, también me importa mucho, especialmente en este tipo de lesiones, y también claramente el comparativo del stiff, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, cuando realizamos el salto de contramovimiento repetido, ¿no? Sobre el pie derecho versus el pie izquierdo, fíjense cómo en este momento el pie derecho nos está dando un stiff demasiado elevado, ¿verdad? En esta prueba, 10.000 y algo de newton metro contra 6.000 de la pierna izquierda contralateral, y allí estamos observando entonces la falta de capacidad de absorción de impacto a nivel de la rodilla del lado derecho. ¿Sí? Vemos también cómo nos puede dar comparativos sobre los parámetros pélvicos, ¿verdad? Especialmente las inclinaciones laterolaterales, las inclinaciones anteroposteriores y también las rotaciones, nos están indicando la inestabilidad que tiene este deportista y la gran importancia de poder trabajar sobre todos los componentes de estabilidad, ¿sí? No solamente el tema de zona media, sino a priori el trabajo sobre componentes que pueden estar fallando, como el psoas, el ilíaco, el cuadrado lumbar, el diafragma, ¿verdad? El desarrollo de la buena estabilidad también de la cadera en relación a la estabilidad pélvica, los estabilizadores en sincronía, ¿verdad? Los aductores y los glúteos menor, el glúteo medio, y la relación de los intrarotadores y extrarotadores nos parecen muy importantes trabajarlas también primero, lograr el componente excéntrico de muchos componentes que suelen estar hipertónicos,
y que también inhiben la capacidad de desarrollo de la estabilidad. Y luego, claramente, luego de eso, y trabajar mucho la flexibilidad del rango de movimiento en todos los parámetros, el trabajo de zona media también seguramente será una indicación importante. Fíjense ahora, básicamente, el test de prueba de caída y salto, que nos permite también realizar BioBit con su soft. ¿Sí? Allí vamos a observar, por ejemplo, el test, cómo se realiza desde una plataforma alta de unos 30 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y allí nos va a arrojar el índice RSI, que es el índice de fuerza reactiva, en el cual vamos a lograr el monitoreo de la condición o de la calidad de los ejercicios pliométricos que necesita entrenar claramente muchos de estos pacientes, y dependiendo también de la posición en el campo de juego, ¿verdad? Y esto nos va a indicar la habilidad de los extensores de la rodilla para soportar cargas de estiramiento y por supuesto después lograr la explosión del salto posterior. Fíjense un poco la diferencia en este caso, el RSI del lado izquierdo, mucho mayor, el doble prácticamente del derecho. El índice de impacto, fíjense, que está dentro de los parámetros cercanos a 1, lo que no está mal, ¿verdad? Y luego tenemos también el comparativo, los índices de rigidez, nos está dando entonces mayor rigidez en esta prueba en la pierna izquierda. Respecto de las inclinaciones pélvicas, allí tenemos ¿sí? las diferencias, por ejemplo, en todo lo que es el lado izquierdo, en este lado de la imagen, y en comparativo con el lado derecho, donde podemos en una escaneada rápida observar que cuando hizo el test monopodálico del lado derecho, claramente hay mucha más inestabilidad en sentido antero-posterior, como vemos en la imagen, con una 24 grados entonces de oscilación entre lo que es antero-posterioridad y 12 cuando lo hizo en el lado izquierdo, lo que nos está indicando mayor estabilidad en ese plano y en tal caso poder pensar en acciones que mejoren entonces estas relaciones, que pueden ser bloqueos a nivel del tobillo, bloqueos a nivel de la cadera, descompensaciones, ¿sí? En toda la cadena ósea y miofacial de los miembros inferiores, y claramente poder trabajar entonces con un plan para mejorarlo. Perfecto. Y por otro lado también el equipo nos permite testear rangos de movimiento en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? A nivel cervical, a nivel del tronco, a nivel de los hombros, ¿sí? Y con test libres que nos permiten también medir otros movimientos corporales. Y allí, como vemos en el gráfico, podemos observar lo que es el movimiento plano sagital, la flexión, ¿sí? La extensión, y también nos permite indicar el índice de VAS, ¿sí? Que le vamos a consultar al paciente, en el caso de la flexión y la extensión, si tiene algún tipo de molestia o dolor, y allí, como observamos, en este caso no tiene dolor, pero muchas veces en pacientes con lumbalgia, con sacroileitis, o con ciatalgias, nos puede, o simplemente con tensión a nivel de los isquiotibiales, nos puede también decir al paciente que refiere a algún tipo de molestia y nosotros poder cuantificarlo de alguna manera con este índice de 0 al 10, que nos permite luego ir observando al final del tratamiento o en la progresión de las sesiones si ese índice disminuye también. Eso me parece otra prestación importante, cómo podemos combinar entonces el reporte respecto al rango de movimiento angular y a la variación del parámetro de sintomatología de los pacientes. Observamos entonces el movimiento de flexión, observamos el movimiento de rotación del tronco, ¿sí? Allí a veces tenemos que estar concentrados en fijar bien la pelvis, porque si no puede ir más allá del rango verdadero de movimiento. Observamos que el BioBit en este caso ya no está en S2, sino que está más arriba, ¿sí? A nivel de, en este caso, del ángulo
escapular, aproximadamente la torácica 7 y 8, decidimos ponerlo para poder tener un parámetro de torsión del tronco, ¿sí? Y también nos permite observar, ¿sí? En la videografía qué es lo que pasa con el comportamiento de su base de sustentación, la relación ortostática en el polígono de sustentación pélvica, ¿sí? Y sensaciones para lograr la lateroflexión a un lado y al otro. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a observar, este es un parámetro del ejercicio que les voy a mostrar más adelante, ¿sí? Un segundito. Bien. Perfecto. Hicimos también los test cervicales, creo que estaba un poquito más atrás, déjenme ver un segundito. Este es el de tronco. Estoy ocupado, por eso te corto. Ok, disculpen. Ahí está. A ver, este es el del tronco. Creo que no puse los videos de rango de movimiento cervical, que me parece importante, con el sensor en la cabeza, en la región posterior, a nivel de las líneas curvas semicirculares superior del hueso occipital. Allí podemos, bien en línea media, con un televisor por delante, tomar los test, ¿sí? De rango de movimiento en cuanto a la flexión, la lateroflexión, la torsión. Y nos va a tirar un reporte y también nos da la posibilidad de realizar, por ejemplo, ejercicios, ¿sí? De biofeedback, donde podemos entrenar a nuestros pacientes en parámetros justamente de flexión, en este caso flexionando la cabeza y llevando el punto que está dibujado en el centro del reloj y que coincide con la nariz del paciente, en sentido de la flexión al 6, en sentido de la extensión al 12, en sentido de la rotación a un lado, al 3 y al otro 9, ¿sí? Y también en diagonales, patrones diagonales de movimiento que de alguna manera conectan reflejos importantes como el reflejo vestíbulo oculomotor, ¿verdad? Conectando entonces lo visual con lo vestibular y con el rango de movimiento cervical. Me parece muy importante porque aquí tenemos un verdadero biofeedback, ¿sí? Que le va a permitir al paciente realizar su test, ¿sí? Rotación. Ejercicios de rango de movimiento, mejorar en ciertos parámetros como calidad de movimiento, velocidad de movimiento, rango de movimiento según nuestra selección del test, que puede estar en niveles bajos, medios o altos, y que eso implica un mayor desplazamiento entonces de ese punto, como vemos en este caso. Y luego de esto nos va a ir indicando reportes sobre la performance que va teniendo el paciente. Por ejemplo, fíjense aquí, cómo en un nivel alto de dificultad, como estamos observando, el paciente tiene escasa performance, como vemos, pero tiene mayor performance, por ejemplo, en lo que es la rotación hacia el lado derecho y en lo que es la extensión. Escaso, ¿sí? En lo que es pegarle a los puntos que están en el rango de la flexión y en el rango de la rotación del lado izquierdo. Esto es algo funcional, es performance que puede estar relacionado con el sistema visual, el sistema vestibular, fijaciones a nivel de la articulación cervical y también relacionado con tensiones a nivel cráneo-mandibulares, que lo vemos en muchos pacientes que presentan, por ejemplo, bruxismo o disfunciones en la ATM, ¿verdad? Cuando bajamos el nivel de dificultad del test que vimos recién o del biofeedback, ¿sí? Observamos que ya empieza a ser más asertivo cuando tiene que hacer rangos de movimiento más cortos, pero también fíjense llamativamente cómo le cuesta el giro de la cabeza a la izquierda. Y en muchos deportes esto puede ser absolutamente clave, y también la posición en el campo de juego puede traer problemas, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con las patinadoras, que el sentido del giro generalmente es de derecha a izquierda, o como puede pasar con un jugador de hockey, un half derecho que se proyecta sobre el campo del lado derecho, o simplemente una persona
que tiene que estar haciendo inclinaciones en un sentido determinado, como puede ser una cajera de supermercado, como puede ser cualquier, un odontólogo, ¿verdad? Que implica posturas cefálicas y cervicales mucho más a un lado que al otro. Y luego quiero mostrarles también otra de las prestaciones de Biobit que me parecen muy significativas, es la posibilidad de que avanzamos a lo que es la indicación de ejercicios terapéuticos y preventivos que ya están preestablecidos por el software, pero que también uno puede complementar con los propios, como veremos más adelante. En el caso de este jugador, nosotros seleccionamos algunos que pueden ser interesantes. Fíjense que hay algunas cosas como ejercicios con el foam roll, que en este caso seleccionamos que de alguna manera pueda realizar entonces un masaje sobre la región del recto anterior y de los componentes del cuádriceps, ¿verdad? Que tienen que ver con su lesión del tendón. Fíjense, ejercicios de estiramiento de la cadena posterior, donde también es muy importante el trabajo excéntrico, tanto de los gastrocnemios, de los componentes plantares, los componentes isquiotibiales, ¿verdad? Los componentes de toda la cadena posterior, incluyendo los neuromeningios a nivel cervical, ¿sí? También ejercicios de tipo excéntricos, como está mostrando la imagen, ¿verdad? Desde el parado, apoyado contra la pared, sobre el rollo, el desplazamiento hacia abajo, cuidando el plano frontal, la línea media, ¿no? Para trabajar en excéntrico los tendones rotulianos, y luego un trabajo concéntrico de stepping, ¿sí? Monopodálico, como vemos en la imagen. Nosotros usamos mucho justamente el ejercicio pliométrico controlado, ¿sí? Que nos va a permitir, entonces aquí tenemos un entrenamiento donde estamos promoviendo la estabilidad, ¿verdad?, de los componentes pélvicos, ¿sí? En un pliométrico ascendente, bipodálico, y por supuesto el descenso de la pelvis en relación también a la sintomatología. Luego vemos allí un descenso, fíjense que esto es muy parecido al test que tomamos en el Biobit, y de alguna manera intentamos trabajar sobre la estabilidad y también sobre los componentes de recepción, de amortiguación del impacto, para de alguna manera entrenar que no todo sea soportado por el tendón rotuliano sintomático. Y luego vemos otros tipos de ejercicios, ¿sí? En el plano de control, en el plano lateral, la desaceleración, ¿sí? Con un gesto parecido al que utiliza en el rugby. Aquí está lo que estaba buscando antes, mil disculpas. Tengo el test, ¿sí? Del rango de movimiento cervical, que debiera estar previo al ejercicio que les mostré recién del reloj que nos permite el equipo. Aquí tenemos entonces la posibilidad de realizar un diagnóstico basado en el rango de movimiento cervical en el plano sagital, ¿sí? Aquí lo vemos en sentido rotatorio, en el plano transverso, donde podemos observar también las diferencias, ¿verdad?, en el rango de movimiento. Fíjense aquí cómo en la inclinación, en la rotación hacia la derecha, hay un déficit, ¿sí?, en este test en particular, y luego los parámetros dieron bastante normales, eso lo arroja en color verde el equipo, y claramente había tenido un dolor cervical por un reciente trauma entrenando en Scrum, donde había quedado un poco duro de las cervicales, ¿sí? Y por eso estaba arrojando estos parámetros en otro color y con un más 3, ¿sí? La escala de dolor en 3. Vamos a continuar, ya estamos sobre el final del webinar. Y por último les quiero mostrar un video sobre la experiencia del paciente. Allí vamos a observar un poquitito qué nos dice,
cuál es su experiencia espontáneamente, ¿verdad? ¿Qué te pareció la utilización del test y del BioBit en este sentido? Buenas, bueno, vengo acá a contarles un poco lo que fue la experiencia con BioBit. Bueno, creo que es una herramienta de predicción muy útil, que a mí me sirvió muchísimo para ver a dónde estaba parado con respecto a la estabilidad. Lo bueno de esta herramienta es que te permiten tener un montón de test y evaluaciones y los resultados al mismo momento. Entonces esto lo que te permite es tener un feedback instantáneamente de lo que uno tiene que mejorar o en lo que uno está mejor que en lo otro. También lo bueno es que esta herramienta, por ejemplo, si tenés que mejorar la estabilidad en la pierna derecha, te brinda un montón de ejercicios para que vos hagas en tu casa, en el gimnasio o en cualquier lado para mejorar eso que tenés que mejorar. La verdad que a mí me sirve un montón. Buenas. Bueno, Bien, eso es un poquitito también a veces la experiencia, ¿no? que tienen nuestros pacientes con lo que le brindamos. En nuestro caso, a nosotros poder tener tecnología nos ha dado un plus muy importante, porque tanto hoy que se utilizan muchísimo las redes, cuando compartimos nuestras experiencias, hay mucha gente que realmente viene a nuestro lugar porque ve que hacemos evaluaciones donde tenemos el plus de la tecnología, y eso claramente le da muchísimo más confiabilidad, ¿verdad? Y a nosotros claramente como profesionales nos da muchísima seguridad también, aprendemos también de la tecnología, para poder ir por más y sacar conclusiones que sean un poquitito más fiables. Como conclusión diría que BioBit nos permite objetivar el proceso de evaluación, y esta es una cosa fundamental en los tiempos de hoy, donde hablamos mucho de prácticas en base a la evidencia, por la evidencia desarrollada por otros profesionales o por papers, pero lo que hacemos en nuestro consultorio no es claramente no debe ser solamente una réplica de lo que están evidenciando los desarrollos de otros profesionales, sino también producir la propia evidencia con cada uno de nuestros casos. Y en este proceso nosotros nos sentimos muy confiados de que siempre estamos produciendo evidencia con cada uno de nuestros pacientes. Por supuesto que afianzar las hipótesis de razonamiento clínico, porque un dato de un equipo no nos va a dar solamente por sí mismo qué es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente, o qué está produciendo en este paciente, por ejemplo, esta sintomatología del tendón rotuliano, ¿sí? Sí, lo que sabemos es que claramente si trabajamos bien, todos los indicadores, los índices nos tienen que dar mejor. Si el paciente está mucho mejor con su coordinación y con su estabilidad y con su flexibilidad, claramente muchos de estos parámetros van a mejorar, y seguramente también entonces su cuerpo va a ser más eficiente y va a dejar de romper, va a dejar de detonar de alguna manera una estructura determinada, como en este caso ambos tendones rotulianos, ¿verdad? Promover también la actitud participativa del paciente. Es muy importante para nosotros evaluar a nuestro paciente de manera funcional, ¿sí? Y también es muy importante ver cómo la atención del paciente en las imágenes que le planteamos con los software de alta tecnología, nos da, por un lado, nosotros confiabilidad, no es una aplicación de un celular ni una videografía, sino que realmente es un equipo sobre el cuerpo de el paciente, que nos está arrojando datos que son reales. Y allí es donde nosotros podemos, a partir de BioBit, ver qué pasa con su estabilidad, qué pasa con sus rangos de movimiento, y qué pasa con varios parámetros que son importantes. Por otro lado, motivar al paciente, ¿verdad? Es otra de las cosas que nos permiten, porque podemos decirle, bueno, ok, yo necesito que en una semana vos estés mejor, para ver realmente y ver si la sintomatología mejora, porque estamos haciendo una terapia antiinflamatoria, pero aparte que vayas a volver a tener esta lesión que te paró, ¿sí? Por lo tanto, hay parámetros que tenemos que mejorar, como por ejemplo la estabilidad, o por ejemplo el stiff en el salto, o algún otro parámetro que nos parezca importante, ¿sí? Y por lo tanto también fidelizar entonces con el paciente y hacer contratos de objetivos alcanzables en el corto plazo.
Por otro lado, diseñar un plan terapéutico en base a dichos objetivos y realizar reevaluaciones periódicas objetivos y objetivas cuantificables. Bien. Ok, quien les habla entonces, Pablo Rivas, muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir pantalla para dar algunos minutos a las preguntas que tengan algunos de ustedes. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias por este webinar espectacular. Ahora, como he dicho, si alguien tiene preguntas, puede escribir en la chat de Zoom y nos vamos a contestar. La chat de Zoom está abajo. Aprovecho de este tiempo para decir que si quieres otras informaciones sobre el BioBit, podéis visitar nuestro sitio web, que es revelomove.com. Voy a escribirlo en chat. Bien, yo solo decir que gracias, porque una de las cosas fundamentales que tenemos con ustedes, con las personas de BioBit, también de BTS, es el soporte permanente que nos dan a quienes adquirimos los equipos, y como esto es un camino de ida fundamental que hace que nosotros realmente cada día seamos mejores. Y creo que eso es una de las cosas tal vez lo más importante que tengo para decir, porque crecemos juntos. Y realmente es una experiencia para mí única como profesional para liderar en las áreas del movimiento humano. Así que gracias a todos, a Luca, a Federica, a Valeria de Titan, a ti, Alessandro, por estar siempre disponible, y a todos los que me olvido, que han dado soporte permanente y rápido. Así que bueno, muchísimas gracias. Y gracias también a los participantes que estuvieron presentes, a disposición para cualquiera de ellos. Gracias a ti, Pablo, porque esta presentación fue extraordinaria y es algo, yo creo, fundamental, porque hablar de lo que podemos hacer, ver lo que podemos hacer con el BioBit, es algo muy importante. Es algo muy importante para comprender qué es este kit. Entonces, gracias por todos. Voy a agradecer también a todos los participantes de este webinar y nos vamos a concluir esta sesión. Gracias a todos, y si tenéis otras preguntas, os puede contactar y nos vamos a contestar. Gracias a todos y gracias, Pablo. Nos vemos muy pronto.